Shabbat Shalom en esta mañana, ya tarde de Shabbat, primer Shabbat del mes de Sivan, prestos la próxima semana a celebrar la fiesta de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá, Matan Torá en hebreo, la entrega de la instrucción, para que un grupo de almas que habían sido esclavizadas por 200 tantos años en Egipto, que no habían conocido esa generación que nació en Egipto, otro modo de vida. Habían escuchado de oídas que los 200 años anteriores habían sido de bonanza. Habían escuchado que un descendiente de ellos, un tatarabuelo llamado Yosef Ben Jacob, había sido rey en Egipto. Su sabiduría fue honrada, puesto al nivel del faraón. El mismo faraón lo honraba y lo reconocía porque sabía que tenía mayor conocimiento que él, debido a que le había interpretado los sueños. Y no solo eso, sino que también nos enseña el Midrash que uno de los requisitos para ser faraón era tener dominio de 70 idiomas que existían en ese momento. Y cuando Yosef subió las escalinatas donde el faraón se sentaba, donde las personas al comunicarse con el faraón se paraban en el peldaño que representaba el idioma que ellos hablaban, Yosef llegó hasta la cima y le habló al faraón en un idioma que él no conocía, en la lengua número 71, el hebreo. A partir de ese momento el faraón y Yosef tenían un secreto, y era que el derecho legal del trono en Egipto era para Yosef. Pero sería una deshonra social que un esclavo, sin condiciones espirituales místicas desde la perspectiva egipcia, se sentara en el trono superior a todos los egipcios. Por eso el faraón, al proclamarlo, le dice: solamente yo seré mayor que tú en el trono. Pero era buscando no producir un caos en la sociedad egipcia del momento, porque para ser faraón tenía que existir el mito de que venía siendo hijo de los dioses, de Ra, de Osiris, de Horus, y al mismo tiempo encarnarlos a ellos y representarlos. Pero para la civilización de ese momento, un simple esclavo no tenía ni siquiera alma, no tenía derecho a nada, ni a educación, ni a buenas condiciones de vida. Con el simple hecho de subirlo de nivel, de sacarlo de la cárcel, que todavía en el día de hoy es uno de los estatus sociales más degradantes, ya eso era algo traumatizante para esa sociedad. Y el faraón fue sabio, y aunque le delegó toda la autoridad, dándole su anillo con el que solía gobernar y sellar los edictos, otorgándoselo a José, porque él sabía que por derecho de conciencia él era el faraón a partir de ese momento. Pero este pueblo que se reúne a las montañas, a las faldas de la montaña del Sinaí, solamente había escuchado la historia, no la había vivido porque nació en esclavitud. No tenía la certeza de que el Dios que lo estaba guiando por el desierto tenía la autoridad, la capacidad y el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ellos estaban acostumbrados a vivir los tiempos biológicos, que cuando tenían hambre llegaba la comida, cuando estaban cansados le daban recesos, cuando habían descansado tenían que trabajar, si tenían sed le daban agua, pero no habían aprendido a vivir lo sobrenatural,
No habían aprendido a vivir la dependencia absoluta de una divinidad que lo lleve por donde quiera, como el que es nacido del viento, que es llevado por donde quiera, pero no sabe ni a dónde va, ni a dónde viene, dijo Yeshua. Este grupo que ha salido de una esclavitud donde nacieron, han sido llevados por una brújula humana identificada como Moshe, hijo de Leví, quien afirma que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Dios de Joseph, le había hablado. Depositaron la fe en el mensaje del mensajero y viendo los milagros y potentos que ocurrían en Egipto para ellos salir, decidieron creer a Moshe y acompañarlo en esa hazaña. Y llegados a la falda del monte, sin saber cuál era el pensamiento de la divinidad, escucharon las voces, los truenos, los relámpagos que salían de la montaña. Y cuando fueron cuestionados con su accionar, respondieron todos al unísono: Naseh benishma, haremos y obedeceremos. Esa sola frase cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Porque al consentir en obedecer la palabra de la Torá, permitieron que se descargaran los documentos celestiales que pueden transformar el interior del ser humano y sacarlo de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como está escrito, así que ya no eres esclavo ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La parashá de esta semana en el libro de Números de Bar Mitzvah nos enseña que Moshe contó a las tribus y el número total fueron 603.550 almas, la cual dijeron nuestros sabios que es equivalente a las almas que conformaban al primer hombre, Adán, antes de la explosión cósmica que se dio en la caída. ¿Qué quiere decirnos la parashá en esta semana? ¿Cuál es el secreto que tiene la Torá para nosotros en este momento? La Torá quiere afirmar en nuestros corazones el valor que como individuo, de manera particular, cada uno de nosotros tiene porque formamos parte de un todo. Es muy posible que en tu vida, que en este mes, que en esta semana, te hayas sentido sin propósito, te hayas sentido como sin estar haciendo nada útil, hayas sentido como que la vida pasa, los días pasan, el tiempo pasa y no hay un acontecimiento en tu vida que te motive, que te despierte, que te haga sentir con vida, que te haga sentir excitado, logrando cosas que has querido lograr en toda la vida. Y la parashá de esta semana lo que viene a decirnos es: tú eres parte de un todo. Tú has sido contabilizado desde antes de la fundación del mundo para un propósito definido que posiblemente no es el que tú has estado buscando. Es que tus planes, mis planes, nuestros planes, no son los que cambian la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que cambia nuestros planes. Es el deseo de la divinidad la que debe dirigir nuestros pasos y no nuestros pasos el deseo de la divinidad. Por eso nos envolvemos en complicaciones, prolongamos las posibilidades de nuestras vidas y damos vuelta en el desierto porque buscamos cosas
que no nos corresponden buscar. Hacemos cosas que no tenemos que hacer, y en lo que debemos de enfocarnos y lo que debemos de hacer, lo ponemos a un lado. Esta parashá en esta semana nos enseña de qué manera fueron ubicados todos los descendientes de Leví, que no fueron incluso contados con la otra parte del grupo, fueron contados aparte. Y mientras iban sido contados casas por casa, familias por familia de los levitas, al mismo tiempo Adonai les decía cuál era su función, cuál era su misión. Una de las cosas que nos ha pasado en la vida es que nos hemos mezclado con la multitud, nos hemos identificado con los grupos, nos hemos adaptado al montón y no hemos sabido construir una conciencia de exclusividad. Incluso en nuestro servicio a Hashem, a Dios, hemos querido hacer las cosas como todo el mundo lo hace y no nos hemos detenido a ver cuál es la forma que de manera individual yo tengo que servir a Dios, yo tengo que agradar a Dios. La Torá nos enseña que cada siervo de Dios, cada profeta que Él llamó, lo llamó de una manera diferente, lo utilizó de una manera diferente. Pero normalmente nosotros buscamos servirle a Dios de la forma que otros le buscan. Nosotros hemos querido explotar talentos y dones que otros tienen. Hemos querido ponernos los zapatos de otras personas cuando realmente Dios ha querido que nosotros estemos descalzos. Quita el calzado de tus pies. No busques imitar a otros. No busques servirle a Dios como otros lo sirven. Sirve a Dios en tu estado de conciencia. Sirve a Dios en el espacio que tu corazón puede habilitar para Él, la capacidad de percepción que tú tengas para recibir de Dios. Por eso está escrito que 2 hijos de Aarón hicieron un servicio extraño y fueron sustituidos por 2 hijos más de Aarón. Porque ellos no entraron en el momento correspondiente, no esperaron el tiempo correspondiente y no hicieron la acción correspondiente. Una de las frustraciones de la vida que padecen las personas es que quieren hacer las cosas fuera del tiempo que deben de hacerlas. Y quieren hacer las cosas fuera del orden, de la forma en que la deben de hacer. Por eso la parashá nos enseña que cada tribu, cada descendiente de Leví tenía una participación específica en un área específica del tabernáculo. No todos estaban dentro del tabernáculo. No todos entraban en el lugar santísimo. No todos servían el altar. Había desde el que cortaba la leña hasta el que solamente tenía que ponerle el manto a el arca cuando el arca iba a ser movida de un sitio a otro porque el campamento se movía. Cada levita tenía una función. Cada ministro, cada persona que quiere servir a Dios tiene una función específica. No podemos replicar el servicio de otros en nuestras vidas. Está bien que estudiemos las formas que otros tienen. Está bien que escuchemos lo que otros tienen que decir. Pero de toda esa información nosotros tenemos que trazar nuestro propio camino y crear nuestra propia vasija como receptáculo de la luz divina para percibir, recibir lo que tengamos capacidad de recibir. No todos tenemos la misma capacidad de recepción delante de la luz. Por eso el apóstol Pablo dice, hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay copas para beber cerveza, hay copas para tomar vino, hay copas para tomar agua. Hay vasos para tomar alcohol, whiskies. Hay vasos para tomar jugo. No todo porque sean vasos deben de recibir el mismo líquido. Cada uno en su justa dimensión. Cada uno en su propia estructura y en sus propias condiciones. Lo que a alguien le funciona no necesariamente debe de funcionarle al otro. La experiencia que tuvo alguien no es necesariamente la experiencia que yo debo de tener.
Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia en el camino espiritual. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia con Dios. Tampoco podemos fastidiar a los demás intentando que busquen a Dios de la forma que nosotros lo buscamos. Cada quien tiene que tener sus convicciones. Cada quien tiene que tener su propia experiencia y lo aprendemos de Moisés y Jetro. La Torá nos enseña que Moisés llegó a la casa de Jetro, dice sacerdote de Madián. O sea, Jetro tenía un camino espiritual, tenía un conocimiento de la espiritualidad e incluso tenía conocimiento de dónde se encontraba Dios en el monte Oreb. Y le dice a Moisés, nadie se puede acercar allí. Pero Jetro nunca le impuso sus creencias a Moisés. Lo dejó a libertad. Lo dejó a que él mismo tuviera su experiencia. Y cuenta la Torá que un día le llamó la atención una salsa que ardía y no se apagaba. Y subiendo allí en curiosidad, trazando su propio camino, que es lo que significa que subiera al monte, trazando su propio camino para la iluminación, se encontró con la salsa que ardía y una voz que decía, yo soy el Dios de tus padres. Hashem, a través de su ángel, se identifica para que Moshe sepa que el encuentro que él está teniendo es con la divinidad que sirvieron sus ascendentes. Pero Dios le formula un llamado diferente a Moisés que el llamado que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Abraham Dios le dijo, vete de tu casa, sal de tus parientes, a la tierra que te mostraré. A Isaac Dios le dijo, anda delante de mí, sé perfecto y guarda mis mandamientos y mis ordenanzas como lo hizo tu padre. Sin embargo, a Jacob le dijo, una nación y un conjunto de naciones saldrán de tus lomos. Cuando se encuentra con Moshe, le dice, ve a los hijos de Israel y diles, Yujebaoje, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te mandó. Si nos damos cuenta, vemos que 4 grandes hombres de la historia de la humanidad fueron utilizados y se relacionaron con Dios, cada uno de manera diferente. Lo que nos enseña a nosotros que no podemos imitar a otros para nuestro servicio a Hashem. Podemos tener referencias, informaciones, pero basados en eso tenemos que cultivar nuestra propia relación a Dios. Si alguien te dice, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar y tengo experiencias espirituales, tú no puedes desear levantarte a las 3 para tener experiencias espirituales. Porque eso está sucediendo con esa persona. Pero no necesariamente tiene que suceder contigo, y con eso nosotros lo que estamos es encasillando a Dios y encasillando la manifestación de Dios. Esa experiencia que Él tiene a las 3 de la mañana, tú la puedes tener a las 12 del día, porque la experiencia de Dios no son limitadas y el Dios de la experiencia no está limitado, pero nosotros le ponemos límites cuando queremos seguir los mismos patrones repetitivos que otros realizan. Cada uno de nosotros tiene que cultivar una experiencia personal con Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener un tiempo aparte de intimidad con el Creador, que sea absolutamente el Creador y tú. Y en ese tiempo cultivar la relación de la manera que funcione. Es como una relación de pareja. Usted en la vida ha ido teniendo parejas y ha ido probando y con una pareja funciona una cosa, con otra pareja eso no funciona, funciona otra cosa. Pues con el Eterno pasa lo mismo. A alguien le funciona de una forma lo que haga para Dios, pero al otro le funciona de otra manera. De otra manera.
Y eso es lo que explica lo que el apóstol Pablo llama la multiforme sabiduría de su gracia. Dios tiene la capacidad de manifestarse de diferentes maneras sin perder la esencia de quien Él es, sin perder su unicidad, su plenitud. Pero puede tratar con cada uno de nosotros desde nuestro estado, desde nuestra capacidad. Entonces, si una persona tiene una capacidad supraespiritual y le funciona un ejercicio supraespiritual, alguien que no tiene la capacidad supraespiritual no puede acceder a ese camino. Tiene que construir el camino poco a poco e ir derribando paradigmas en su conciencia, derribando inclinaciones egoístas para poder llegar a un estado de supraconciencia. Tú no puedes llegar a la playa con unos lentes de sol desde el camino e inmediatamente llegas a la playa a quitártelo porque te va a dañar la vista. El lente tiene que ir permitiendo que tus ojos se acostumbren a la luz. Así es la conciencia. Para nosotros poder ir recibiendo de la luz divina, tenemos que ir adaptando la conciencia a los niveles de luz que pueden ir descendiendo a nuestras vidas. Y eso es lo que quiere enseñarnos la paracha esta mañana cuando nos dice que cada tribu fue contada, cada tribu según sus jefes, cada tribu, cada persona de 20 a 60 años, los que eran útiles para la guerra. No así los levitas. Cada quien en su justa medida. Y dice que cada uno tenía su bandera incluso. Entonces, cada uno tenía su distintivo que los representaba. Entonces, cada individuo tiene que encontrar cuál es el mecanismo, cuál es la magia para él, para ella, de conexión con la divinidad. Entonces, hay que descubrir cuál es el mecanismo que funciona en mí. No puedo usurpar el camino de otros. No lo puedo usurpar. Por eso la ley judía, la halajá, enseña que una persona que no nace judía, por ejemplo, no está obligado a realizar ciertos mandamientos. No le corresponde. Porque por naturaleza no tiene la capacidad de percepción que tiene un alma judía. ¿Qué es lo que hace diferente a un alma judía de un alma gentil? Que el alma judía de nacimiento, por ejemplo, nace fruto de un miembro reproductor masculino circuncidado. Y eso no es solamente una operación quirúrgica. Eso tiene una serie de exigencias para ese hombre que él trata de cumplirla en toda su vida y genera en su conciencia un estado de pureza. Ahora, el hijo de un gentil que no sea circuncidado no nace bajo los esquemas de pureza que demandan al hombre que está circuncidado. Y desde ahí comienza una diferencia en lo que es la fuerza del alma del individuo. Ahora, ese individuo que nació producto de una persona no circuncidada, él puede decidir circuncidarse y rectifica la no circuncisión de su papá. Pero él está trazando un camino. Por eso es que dice que Pablo toma a Timoteo y lo circuncida. Pero no hizo lo mismo con Tito. Entonces, los estados del alma de cada individuo son diferentes. Y cuando queremos obligar a otros a llevar un yugo que no está obligado a llevar, frustramos a esa persona. Por eso es que hay muchas personas heridas en las religiones
porque le imponen cosas, lo persiguen, lo avasallan, porque quieren ponerle cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Quieren imponerle cosas a las personas que no la necesitan. Hay personas que llegan a los grupos con un background, con una conciencia ya trabajada por la vida, que hay cosas que no la necesitan. Y para ser líder de ese tipo de personas hay que tener discernimiento para colocarlos en la dimensión, en el nivel espiritual que le corresponde. Pues ustedes ven que nosotros, por ejemplo, tenemos 2 grupos de WhatsApp. Hay un grupo que recibe las parashot, que recibe algunas clases, pero hay un grupo que ha recibido y viene recibiendo temas de mayor profundidad, porque ese grupo viene con una estructura de conciencia diferente al otro. Y si hubiera la necesidad de crear 3 o 4 grupos más, se hace. Porque a cada persona hay que llevarlo en su justa medida, en su justa dimensión. Entonces, el que pertenece a las tribus se trata como tribus. El que pertenece a Leví se trata como Leví. El que es judío se trata como judío. Y el que es justo de las naciones se trata como justo de las naciones. Ahora va a depender de su crecimiento, de su desarrollo, de su empeño, que le encuentre lo que le funciona, la ruta crítica de la elevación personal que a él le funciona y que a él le amerita y que él necesita, que él requiere. Ahí está escondido el secreto, ahí está la magia. Ahí está la magia. Entonces no podemos atribuirnos cosas que no nos corresponden. No podemos nosotros pretender a querer hacer cosas que nosotros no nos corresponden. No se puede. Porque el día que se mete usted en un estado espiritual que no le corresponde, ese mismo día usted se está metiendo en una dimensión donde la fuerza opositora de esa dimensión usted no la puede soportar. Usted ve, no la puede soportar. Por eso fíjense que no es la misma situación de Joseph contarle los sueños a sus hermanos Ismael Sánchez y que los hermanos pretendan no creer en él, a que los hermanos, a que la mujer de Potifar lo blasfeme. ¿Me estás entendiendo? Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia, usurpar un nivel espiritual que no nos corresponde. Buscar un camino espiritual que no es el que necesitamos para seguir adelante, para servirle a Dios. Tenemos que asumir el nivel que se nos va revelando, que se nos va otorgando. Por eso Yeshua dijo, mi carga es fácil y ligera es mi yugo, es ligero mi yugo. Porque en Yeshua nosotros podemos lograr estados espirituales de manera progresiva. No tenemos que ir corriendo. De manera progresiva vamos creciendo, nos vamos formando y vamos viendo cómo funciona cada vez que despertamos ante la luz que se nos presenta delante. Si no tenemos esa capacidad de percepción progresiva, la luz puede producir
un descenso de nuestra alma, Hasbe Shalom. Pero hay una décima en el Pirkei Avot que dice: todo lo que tú no vayas a poner por práctica, no lo estudies. Si no lo vas a poner por práctica, no lo estudies. Y hay otra décima que dice: no digas mañana voy a estudiar. Aprovecha el tiempo y hazlo ahora. Entonces, hay gente que quiere cargarse de mucha información. Pero al final, como no tiene la capacidad de esa información, lo que hace es que desperdicia esa información. Se le va de las manos a la información. Le pasa el tiempo. No hace nada. Porque se ha acumulado información fuera del estado de conciencia, fuera del nivel que le corresponde. Esa es la situación. Ese es el camino y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros entendamos. Que la paz del Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Moshe, ilumine nuestras mentes en este Shabbat y nos otorgue el mérito de tener una percepción desarrollada, equilibrada y progresiva para la gloria de su nombre. Shabbat Shalom.